Estamos de regreso y en el estudio nos acompaña don Alfredo González. Él es el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, líder también de la CTM, un personaje muy conocido en nuestra entidad, entre los trabajadores, entre los empresarios y también entre el sector gubernamental. Don Alfredo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, ingeniero, y un saludo a todos aquellos que nos están viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Le pedimos que nos acompañara por dos razones. Bueno, varias razones. Uno, si me lo permite, comencemos por el tema que más nos preocupa a todos los ciudadanos. Tenemos una desaceleración económica del año 2019. Traemos menos punto 1 de Producto Interno de crecimiento, o sea, no hubo crecimiento. Con eso cerramos el año pasado. En eso cerramos el año pasado. Este año era difícil, desde luego, con un mal año, pues comenzar este año, y a eso se nos vino la crisis de salud por el tema del COVID-19, la pandemia mundial, y generó una parálisis económica porque nos fuimos a la cuarentena, muchas empresas y actividades se suspendieron y ahora en este reacomodo mundial, diferentes corporativos internacionales, entre los que está la empresa automotriz Nissan, están decidiendo hacer recortes, ajustes, porque la economía mundial viene a la baja, hay que apretarle el cinturón. Y entre esos aprietes viene hacia Aguascalientes y dicen, vamos a disminuir la producción de automóviles, y con ello viene la disminución de fuentes de empleo. Y eso nada más hablando del sector automotriz, pero hay otros sectores que vienen a la baja. Aquí hay una enorme preocupación. El sindicato tiene registrados datos de lo que está sucediendo. El Seguro Social ya publicó las cifras de los empleos formales que se perdieron en julio, y los hemos perdido, creo que 11,000 en 16,500 en lo que va del año. 16,500 en Aguascalientes, que son muchos empleos. Muchos. ¿Qué perspectivas tenemos para que esto se pueda recomponer? ¿Qué van a hacer los sindicatos con estos trabajadores que no son trabajadores, son familias que se están quedando sin empleo? ¿Qué se puede hacer, don Alfredo González? Bueno, pues aquí en este caso lo que hemos estado haciendo, y fue una iniciativa de don Carlos Aceves del Olmo, vamos a crear un fondo nacional para ir en apoyo de aquellas personas que desafortunadamente pierden su empleo. Dependiendo de las condiciones. La CTM va a ser un fondo. Así es. Para poder apoyar a las personas, a las familias, a los trabajadores que se están quedando sin empleo, que formaban parte del sindicato. Que formaban parte, claro. Estamos hablando, no podemos, y eso ya se consultó en México con el INE, de que no podemos apoyar a la población abierta, porque todavía no están como afiliado a un partido político, y eso se vería como una situación así. Bien. Entonces, nos está condicionando el INE a que exclusivamente apoyemos a gente afiliada a nosotros, y es lo que vamos a hacer. Por ende tenemos ya trabajadores que ya estamos haciendo unas relaciones respecto a quiénes se les va a apoyar. Hay personas que el impacto fue inmediato, y estamos hablando de los músicos, estamos hablando de los cargadores, en fin, estamos hablando de una serie de compañeros que están sindicalizados, que de los fotógrafos, en fin, hay muchos trabajadores que nosotros le llamamos no asalariados. Exacto, ellos no cotizan en el seguro, pero sí están en un sindicato y tienen una actividad. Así es, sindical, y tienen, entre ellos hacen situaciones de apoyo recíproco, hay mutualidad dentro de los sindicatos, más que un sindicato que busque un contrato colectivo de trabajo, buscan la mutualidad, obviamente, para apoyarse recíprocamente, y esos son los que en un momento dado vamos a ser los primeros en apoyar. Y ya tuvimos una reunión virtual a nivel nacional entre todos los líderes de las federaciones estatales y de los sindicatos nacionales de industria, para cada uno, de acuerdo a nuestras capacidades, aportar una cantidad. La CTM en sí, a nivel nacional, va a aportar 300 millones de pesos, más lo que en un momento dado nosotros vayamos a aportar
entre las federaciones estatales y los sindicatos nacionales de industria. Se está construyendo una bolsa para poder dentro de lo posible apoyar lo más que podamos. Lo más que se pueda. Y algo que nosotros tenemos una idea aquí es, por ejemplo, en el caso de estos compañeros, como fueron los no asalariados, le pedimos el apoyo al gobierno del estado, de alguna forma se les apoyó, a la presidenta municipal, que también nos apoyó muy bien. ¿Ustedes hicieron esa gestión? Nosotros hicimos esa gestión y nos apoyaron muy bien. A ver, don Alfredo González, perdón que lo interrumpa. A mí me tocó presenciar por lo menos en 2 ocasiones a los mariachis y trovadores que estaban a las puertas del Palacio, pues estuvieron ahí una hora cantando, aquí estamos. Y la pelea de gallos, y decíamos, bueno, pero ¿y quién? Estaba la puerta cerrada, la puerta del Palacio estaba cerrada, y luego... Bueno, justamente por eso nosotros y ellos ya hicieron presencia y luego ya nosotros hicimos la gestión y obviamente ya con eso se les dio respuesta. Les dieron despensas en ese momento. Exactamente. Y de parte de la presidencia municipal, de alguna forma se programaron para que cada determinado tiempo las estuvieran recibiendo. Pero con una despensa, y ese fue el argumento que yo manejé a nivel nacional para apoyar a nuestros compañeros, no se paga la luz, no se paga el agua, no se paga la leche, que es la que se consume todos los días. Exactamente. Entonces nosotros estamos pensando, y ya estamos levantando las estadísticas, para apoyarlos con alguna cantidad modesta, pero que les sirva económicamente en efectivo, para que salgan de esa problemática, que venimos a hacer de alguna forma el complemento. Por una parte, hacer la gestión para que les sigan apoyando con las despensas, y por el otro lado, pues aunque sea un modesto pero pequeño ingreso, para pagar el tanque de gas, sí, es que para pagar el recibo del agua. Así es. Hay gastos que no se detienen en una familia. Así es, aunque ya empiece a reactivarse, ya empieza a haber algún movimiento. El miércoles pasado tuvimos la Asamblea la Asamblea Estatal, en donde está la presencia de todos los líderes de aquí de Aguascalientes, y ya empezaron a manejar pues que ya había alguna situación de mejoría económica. Pero pues obviamente todavía muy mínima, porque pues, estamos viendo las cifras de los contagios y todo indica que vamos a tener que entrar en otra cuarentena, porque en lugar de aflojar, está incrementándose. Ahí en ese aspecto estamos siendo nosotros muy estrictos, y más que hacer una conciencia con las empresas, con los propios compañeros trabajadores, que se resisten a acatar los protocolos que se requieren. Es realmente en ocasiones desesperante, lo digo así, de que los compañeros, algunos no creen, ven la situación de que por ahí hay algún compañero, afortunadamente dentro de las empresas no se ha presentado esa situación, pero en su colonia, en su barrio, que ha pasado, y sin embargo dicen, no, yo no me pongo eso, es que a mí no puedo respirar, en fin, se inventan mil pretextos, y va muy de la mano, porque eso también nos costó bastante trabajo hacer conciencia, simplemente con los implementos de seguridad en las empresas, que no se querían poner los lentes, que no se querían poner la mascarilla. Años el que entraba a la Nissan pues se molestaba porque le ponían el casco. Así es. Entonces, pues esa sí es una Es labor. una rutina, es un hábito que adquirieron. Exactamente. Una cultura. Se vuelve hábito. Por eso en Nissan les dijeron, póngase el cubrebocas, se lo pones con la mayor tranquilidad. Sí, no pasa nada. Ahora, don Alfredo González, líder de la FTA en Aguascalientes, eso está bien. De momento se va a apoyar a algunas personas, ya tienen 300 millones de pesos en la Ciudad de México, están reuniendo más recursos para ayudar a sus compañías, pero esperamos por lo menos juntar el doble. Por lo menos 600 millones, pero ¿qué va a suceder más adelante? A ver, yo quiero pensar en aquellos trabajadores que estaban en la Nissan y que les dicen van para afuera, y es gente que tiene una mano de obra especializada, y que si la Nissan está cerrando puertas, digamos, metafóricamente hablando, si está despidiendo gente, pues ¿a dónde se van a ir estas personas? Sí. Aquí hay algo que también estamos viendo, para ver si este apoyo lo podemos extender. Aquellas personas que están vulnerables económicamente hablando. En el caso de Nissan, un trabajador que haya tenido 3 años de antigüedad, le dieron una cantidad similar de la que se iba a ganar en los siguientes 6 meses. O sea, si en un momento dado esos compañeros trabajadores logran administrar sus recursos, les dieron un buen finiquito apegado a la ley y en función de un salario integrado, que eso no muchas empresas lo hacen. Entonces, ahí en ese sentido se logró eso, y yo al principio yo les comenté a los compañeros, mire,
todos aquellos compañeros que tienen más de 3 años trabajando, tienen el ingreso garantizado, no, cuídenlo. Y ya veremos en 6 meses, a lo mejor ya se reactivó esto, ya se mejoró, ya se encuentra una oportunidad de empleo, porque pues se sale y ahora en vez de salir yo de alguna empresa que terminé la relación por cualquier cosa, volteaba y encontraba muchos carteles, solicitamos aquí, solicitamos allá, solicitamos allá. Ahorita sale uno y no hay nada. No hay mire, absolutamente nada. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros solicitamos un agente comercializador para la empresa y nos llegaron 100 solicitudes. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa 100 solicitudes? Y para un área específica, muy específica. Y para comercializar medios de comunicación. Y llegaron 100. Ahora, usted me habla, don Alfredo González, me habla de 16,500 empleos perdidos en Aguascalientes en los 6 meses que llevamos. ¿Formales? Formales. ¿Empleos formales? Sí, estamos hablando de la percepción que nosotros tenemos, porque no llevamos una estadística, pero creemos que los informales no, pues andarán otro tanto. O más. De esos 16,500 empleos, ¿cuántos corresponden a esta industria automotriz en el conglomerado? Porque la Nissan en su entorno tiene 100 empresas más. Debe de hacer, no sé, no tengo el dato a la mano, pero calculando entre los que han salido en las diferentes empresas de proveedoras, debemos andar pensando en unos 3,500. Una cantidad impresionante. Si ya nada más pensar en 16,500 personas, familias sin empleo, y 3,500 aproximado de la Nissan, de la industria automotriz. De acuerdo a las estadísticas del Seguro Social, ese número importante fue de los pequeños negocios, de aquellos que tenían 4, 5, 6 trabajadores, y de que pues ya no pudieron darles el salario, ya no lo pudieron mantener asegurados. Entonces ahí es donde está el gran grueso de esos 16,500, no tanto de las empresas medianas o grandes, sino realmente fueron los microempresarios los que optaron por justamente rescindirle la relación laboral a sus trabajadores. Pues sí, porque no hay para pagar. Y dentro de este tema del sindicalismo, don Alfredo González, el programa pasado tuvimos aquí en el estudio a la líder del sindicato CATEM, un sindicato que tiene, me decía ella, 2 años de presencia en Aguascalientes, Vanessa Ruiz, y ella acusaba, líder, Berenice Ruiz, siempre, no sé por qué Berenice. ¿Se parece? ¿Berenice o Vanessa? Berenice. Berenice nos decía, la CTM, el sindicato de don Alfredo González, el sindicato de la CROM, no están representando ni defendiendo adecuadamente a los trabajadores. Lo que usted me está diciendo, pues tal vez contradice lo que ella señala, porque hay una preocupación, por lo menos de su sindicato, de la CTM, para rescatar a estos trabajadores. A lo que voy es, si entráramos en esa dinámica de enfrentamiento, en la lucha por los contratos de las empresas, Aguascalientes se hunde. Una empresa como la Nissan no quiere huelgas, no quiere paros, no quiere enfrentamientos. Lo que busca es la paz laboral. Ella hace un señalamiento, una crítica, dice, ellos permiten, la CTM permite que les paguen una miseria a sus trabajadores cuando en la propia planta de CIVAC, de la misma empresa, les pagan más que aquí. Ese es su argumento. Sí. Son falacias. No venía ahorita preparado, pero yo tengo los tabuladores de las 2 plantas aquí de Nissan, porque hay 2 plantas, la 1 y la 2. La otra planta, Compax, es autónoma, nada tiene que ver con... Es la de la Mercedes. La Mercedes, exactamente. Entonces, no lo traigo ahí, pero puedo recordar en donde el salario más bajo que tiene la planta de Nissan, estamos hablando con el que contratan de 220 pesos diarios. Y de ahí nos vamos, de acuerdo a la antigüedad y de acuerdo al escalafón, alrededor de 480 pesos por día. No son los salarios que tienen en Estados Unidos, que tenemos que ir por ellos de acuerdo con el TEMEC. Sí, ojalá alcancemos, tenemos que ir para allá. Pero no es cierto lo que se dice. Ahora, no ganan menos que en CIVAC. No se gana menos que en CIVAC. No es cierto. No es cierto. Incluso en los últimos años, aquí se han logrado porcentajes más altos de incremento en los salarios que allá.
Entonces, es que desafortunadamente cuando se quiere entrar se dicen muchas mentiras o verdades a medias, porque quieren de alguna forma llevar agua a su molino. Es decir, no es cierto todo lo que se maneja. Hay muchas aseveraciones de parte de esta organización que son totalmente irreales, ¿no? Si hubiera un momento dado alguna situación de demostrar que el salario que tienen, las percepciones que tienen, no, yo les he dicho en diferentes medios de comunicación y los he invitado a que digan, pero los trabajadores ya de veras, ¿cómo los tratan? ¿Cuál es su ingreso? ¿Cuál es eso? Simplemente en la última manifestación que hicieron, ¿cuánta gente los siguió? Nadie. Nada más los que trajeron de fuera, aquellos que estaban allí obstaculizando el acceso de los compañeros a laborar, pero nadie los siguió. Todo el mundo, pararon los camiones, se bajaron, los trabajadores ingresaron a laborar. Ese día faltaron 8 trabajadores, pero no porque se quedaran allí, por circunstancias especiales. No fue cierto como tal ese movimiento. Es que trajeron gente de fuera, pagada, y tenemos grabaciones donde los compañeros lo comentaron. Don Alfredo González, ¿recuerda usted que fue un 1 de mayo, no recuerdo si fue el año pasado o antepasado, que le invadieron sus oficinas? El antepasado. El antepasado. ¿Qué pasó con eso? Porque también solicitaban que usted hiciera una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, bueno, no, realmente no. ¿Qué pasó y quiénes fueron? Pues la verdad ni supimos. Porque dicen que vinieron también de fuera, que invadieron. Vinieron de México, eran gente que venían pagada, creo les pagaron 500 pesos por venir. Ellos aquí se lo dijeron a las autoridades de seguridad pública, pero al final no supimos de dónde venían. ¿Pero qué buscaban? ¿Qué querían? ¿Tomaron el edificio y luego? No, ya lo entregaron, viendo que la situación era totalmente diferente. Yo esperaba que, por ejemplo, hubieran hecho destrozos importantes adentro, no lo hicieron. Hasta el momento no sabemos qué pasó. Y por ende dije, bueno, pues ya que no sabemos contra quién o a qué, la verdad es que no presentamos ninguna denuncia. Hay una premisa que yo le planteaba a Berenice Ruiz, que dice, eso no es válida, y le decía, la mayoría de los trabajadores dicen, preferible un mal salario que no tener un trabajo. Y dijo, no, tiene que ser un trabajo y un buen salario. Y dice, lo están gestionando, están buscando que se tenga un buen salario. ¿Cuál sería para su organización sindical el punto ideal? Y máxima en estos momentos, no hay trabajo, prácticamente no hay trabajo. ¿Es mejor tener un mal salario pero tener trabajo, bueno, que no tenerlo? Creo que aquí ya debemos de ir un poquito más a fondo. México, desde siempre, para atraer la inversión extranjera, siempre le ha apostado a los salarios bajos. Y eso es algo que se tiene que revertir. Y México en general. México en general. El TECMEC, y obviamente a propuesta del presidente del norte, dijo, es que estamos en desventaja. Sí, mientras porque aquí se paga por mitad de lo que se paga allá. Por menos. Simplemente, si en un momento dado se pagara aquí a los trabajadores los $16 la hora que se les debe pagar, serían 70,000 pesos mensuales los que les estarían pagando como mínimo a los trabajadores. Es decir, muchos directivos de muchas empresas no podrían producir los automóviles. Es lo que se tiene que, eso es algo que se tiene que valorar y tenemos que llegar a eso, ¿no? ¿Cómo se compensan esos altos salarios? Con productividad. Eso se tiene que dar así. Entonces, eso es algo que en un momento dado, el decir, es mejor tener un empleo que tener un salario bajo, o aunque sea bajo. Ahí creo que se debe de ver más que nada la necesidad de los trabajadores y también el tipo de empresa que es, porque no es lo mismo trabajar en una automotriz armadora a trabajar en una que hace los tornillos. No se puede catalogar exactamente igual. Son actividades diferentes. Son actividades diferentes, aunque ese tornillo se ponga en el automóvil, no es la misma, el mismo tipo de negocio que se tiene. Entonces, decía mi antecesor Roberto Díaz, no hay peor empresa que la que está cerrada. En eso sí estoy de acuerdo. Sí. Eso es la peor empresa.
Pero de ahí en más, creo que siempre es una labor permanente de los sindicatos el luchar por mejores condiciones de vida de los trabajadores. ¿A través de qué? A través de obtener mejores salarios. Si en un momento dado, al principio tenemos que aceptar un bajo salario, pero en las siguientes revisiones hay que ir hacia arriba, hay que ir pidiendo, así como en las prestaciones. No es lo mismo en algunas empresas que se tenga, por ejemplo, un 25% de prima vacacional, mientras que en unas empresas ya a través de un trabajo en el contrato colectivo de trabajo ya tienen el 150%. Es decir, ¿de qué servía un 25%? Para que se fueran los trabajadores a descansar o a vacacionar, ¿a dónde? Entonces le teníamos que abultar el bolsillo para que lo pudieran hacer y descansar con un poquito más de decoro que con un 25%. En fin, hay prestaciones que se tienen que ir ganando en función de lo mismo, de ir mejorando la productividad de la empresa y el compromiso de los trabajadores dentro de la misma, ¿no? Sí, aquí lo importante, yo no quisiera decirlo así, pero preferible un mal salario que no tener el empleo. Digo, para las condiciones en las que estamos hoy en día. Estoy de acuerdo, pero yo lo digo por mientras. No, y lo dijo bien. Por mientras. Y yo lo iba a redondear. Okay. Y en lo que salimos de la pandemia, claro, pues entonces ya tener un salario con mayores prestaciones. Y lo ideal sería eso, que pudiéramos ganar los 70,000 pesos. Claro. ¿Qué sería lo ideal? Y tenemos que ir por ello. Y le voy a decir, yo conozco personas, plomeros, electricistas, que ganan 50,000 pesos al mes, sin problema. Sí, claro. Porque claro. cobran y cobran bien. Y los oficios creo que cada día tienen un mejor rendimiento. Cualquier mano de obra calificada tiene un buen ingreso. Tiene un buen ingreso. Don Alfredo González, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Muchas gracias. Pues agradecerle la confianza en venir con nosotros y sobre todo decirle que le mandemos un mensaje de confianza también a los trabajadores que en este momento están desempleados, porque a través de su organización se les va a apoyar, a los que están sindicalizados, a los que estuvieron sindicalizados, que se les va a apoyar. Es un mensaje de esperanza en estos momentos que estamos pasando por una severa crisis. Pues primeramente a quienes tienen su empleo y que tengan la seguridad que vamos a hacer todo el esfuerzo para que se siga conservando. Las perspectivas económicas no son muy halagüeñas, pero de alguna forma tenemos que salir adelante y vamos a preferir que en un momento dado, si es necesario, que hasta el momento no hay sombra de eso, de que haya algún paro técnico, pero preferimos en un momento dado que haya una baja en el salario para todos y no continuar con buenos salarios para uno. Hay un tema ahorita que estoy tocando esto que creo que vale la pena si es que tengo tiempo. Sí. El hecho de que ya muchos trabajadores no están de acuerdo con los paros técnicos por conservar el empleo. Los está ahogando, no están de acuerdo, los están ahogando las deudas. Desafortunadamente tenemos una base trabajadora muy endeudada y eso está ya diciendo, ¿sabes qué? Mejor o esto mi salario para seguir solventando mis compromisos, o dame mi liquidación mejor, pero ya con un medio salario o 3/4 de salario definitivamente ya no soporto. No, porque en fin, está muy compleja la situación. Los gastos de una casa no paran y están por entrar los niños a la escuela. Estamos en la víspera de la entrada de los niños a la escuela y que les piden un listón, no, que yo no sé para qué. Que ese es otro tema que ojalá y en otra oportunidad lo podamos platicar, don Alfredo, que pudieran ustedes también gestionar ante el Instituto de Educación, que si van a requerir 10 cuadernos, por decir 10 cuadernos en el año, pues pídeles 2, y ahí conforme se les vayan agotando, les va reponiendo, porque claro, les piden de verdad como si fueran a poner una papelería. Y lo tiene que uno demostrar el primer mes. Sí, ahí lo tienes. Y eso es absurdo, y entonces ¿de dónde sales? Y más si no ahorita así es. ¿Nos acepta una próxima charla? Con mucho gusto. Muchas gracias, don Alfredo González, líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.